Leonardo da Vinci es el símbolo de los genios autodidactas, es el polímata por excelencia, la persona que reúne conocimientos artísticos, científicos y humanísticos en grado supremo. Fue pintor, escultor, arquitecto, inventor, ingeniero, anatomista, escritor, urbanista, entre muchas otras especialidades. Legó dos de las obras maestras del arte de mayor reconocimiento mundial, La Última Cena y La Gioconda. La literatura reciente lo sitúa como un encriptador de mensajes trascendentales, especialmente en La Última Cena. Leonardo alcanzó su estatus de símbolo del Renacimiento y de ícono de la creatividad al margen del sistema de educación formal de su tiempo, ya que nunca aprendió latín, la lengua culta de la época. Su vida está repleta de misterios, secretos e interpretaciones que hemos recogido en este video, en el que descubrirás varias sorpresas sobre este emblema de la genialidad. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Desde muy joven, Leonardo comprendió que la curiosidad era el verdadero motor del conocimiento. Observaba la naturaleza con una fascinación inagotable, los movimientos del agua, el vuelo de los pájaros, la geometría oculta en una concha marina. Todo lo anotaba en sus cuadernos, con dibujos que parecían adelantados a su tiempo. En ellos, mezclaba teoría y observación, combinando la minuciosidad de un científico con la sensibilidad de un poeta. Su mayor tesoro no fueron los cuadros que pintó, sino esos manuscritos donde volcó más de 7000 páginas llenas de inventos, reflexiones y estudios. Lo sorprendente es que lo hacía escribiendo en espejo, de derecha a izquierda, una técnica que desconcertaba a muchos y que aún hoy sigue generando misterio. Número 2. Los mensajes ocultos en sus pinturas. En La Última Cena, por ejemplo, algunos investigadores aseguran que Leonardo escondió un pentagrama musical entre los panes y las manos de los apóstoles, una melodía que al ser tocada revela una composición sacra. Otros señalan que la disposición de los personajes, las sombras y hasta la mirada de Cristo esconden un código más profundo, quizá una crítica a la iglesia de su tiempo o una representación de conocimientos esotéricos. Leonardo nunca explicó nada, y esa ambigüedad convirtió sus obras en enigmas eternos. Número 3. Su fascinación por el cuerpo humano lo llevó a cometer actos arriesgados. De noche, en silencio, entraba en morgues para diseccionar cadáveres y estudiar músculos, órganos y huesos. El resultado fueron ilustraciones anatómicas que aún hoy sorprenden por su exactitud. Corazones abiertos, esqueletos detallados, cortes de cráneos. Leonardo veía la belleza en la maquinaria humana y estaba convencido de que entendiendo al hombre podría también entender el universo. Sus estudios anatómicos fueron tan avanzados que permanecieron inéditos durante siglos, pues la sociedad de su época los consideraba casi heréticos. Número 4. Leonardo soñaba con conquistar el cielo. En sus cuadernos aparecen alas mecánicas inspiradas en los murciélagos, helicópteros primitivos con aspas de madera y telas tensadas, e incluso un paracaídas en forma de pirámide. Ninguno de estos inventos pudo ser probado con éxito en su tiempo, pero siglos después ingenieros y aventureros modernos construyeron réplicas y comprobaron que muchos de ellos podían funcionar. Su mente se adelantó 500 años, y aunque no vio volar sus máquinas, sembró la semilla de la aviación moderna. Número 5. Bajó su mirada a las profundidades del agua. Leonardo ideó trajes de buceo con tubos de aire hechos de cuero, campanas sumergibles y mecanismos para explorar los secretos del fondo marino. Pensaba en estrategias militares, en cómo hundir barcos enemigos, pero también en la fascinación de conocer un mundo oculto. Su traje de buceo, con máscara y respiración, fue una de las primeras aproximaciones al submarinismo en la historia. Número 6. Su genialidad no solo estaba en imaginar, sino en observar lo que nadie más veía. Dicen que pasaba horas mirando cómo caía una gota en el agua para entender la formación de ondas circulares. Veía en ese fenómeno sencillo una clave de la física universal. Lo mismo hacía con las sombras, con la anatomía de las plantas o con los movimientos de los caballos.
Cada cosa era un enigma que merecía ser resuelto, y esa mirada detallista lo llevó a conclusiones que anticiparon teorías científicas de siglos posteriores. Número 7. Leonardo fue un gran amante de los animales. Tanto, que en ocasiones compraba pájaros enjaulados solo para abrir la jaula y liberarlos en el cielo. Su sensibilidad hacia las criaturas vivas lo convirtió en uno de los primeros vegetarianos documentados de la historia. Consideraba que la vida de un animal tenía valor propio y que el hombre debía convivir con ellos sin crueldad. Este aspecto, en una época donde lo normal era la caza y el sacrificio indiscriminado, lo convertía en alguien adelantado en sensibilidad ética. Número 8. Su talento también lo convirtió en consejero y amigo de los más poderosos. Reyes, papas y duques lo rodeaban, pero Leonardo nunca se dejó atrapar del todo por el poder. Tenía una habilidad especial para ganarse la confianza de quienes lo contrataban y a la vez mantener un halo de independencia. Esa dualidad lo hizo sobrevivir en tiempos donde una mala palabra contra el mecenas podía costar la vida. Leonardo era libre, aunque viviera rodeado de cadenas invisibles. Número 9. Se cuenta que Leonardo pasaba horas entreteniendo a Lisa Gherardini, la modelo, con músicos, bufones y animales, solo para capturar en su rostro una sonrisa sutil, casi imperceptible pero profundamente humana. Pintó el cuadro durante años, retocándolo sin cesar, hasta que se convirtió en una obsesión. Nunca lo entregó a su supuesto cliente, lo llevó consigo hasta Francia, donde permaneció junto a él hasta su muerte. Esa sonrisa se convirtió en la más famosa del mundo y de la historia del arte, la de la Gioconda. Número 10. Leonardo era zurdo, y en su tiempo esto era visto como un signo del demonio. Aprendió a escribir de derecha a izquierda, lo que algunos interpretan como un truco para esconder sus ideas. Pero más que esconder, quizá era su forma natural de expresarse, adaptándose para no manchar el papel con la tinta. Esa particularidad le dio a sus manuscritos un aire críptico, casi de hechicería, que reforzó la idea de que sus escritos contenían secretos prohibidos. Número 11. Entre sus inventos también figuran armas terribles. Diseñó carros blindados con cañones, ballestas gigantes, catapultas mejoradas y hasta un cañón de repetición que disparaba como si fuera una ametralladora antigua. Muchos de estos proyectos nunca se construyeron, pero su mera existencia demuestra que Leonardo también exploraba el lado oscuro de la ingeniería. ¿Era solo imaginación o realmente buscaba cambiar la forma de hacer la guerra? Esa duda persiste hasta hoy. Número 12. A pesar de sus armas, Leonardo prefería la belleza del espectáculo. Fue diseñador de fastuosos desfiles, tramoyas teatrales y efectos especiales para bodas reales. Imaginaba dragones mecánicos que lanzaban fuego, escenarios que se transformaban, decoraciones móviles. Su genio era tan versátil que podía pasar de idear una máquina de guerra a planear una fiesta inolvidable en cuestión de días. El arte, para él, también estaba en sorprender al público. Número 13. Su vida amorosa sigue envuelta en misterio. Se sabe que fue acusado de sodomía en su juventud, aunque absuelto por falta de pruebas. Esa acusación lo marcó y lo alejó por un tiempo de los círculos de poder. Nunca se le conoció esposa ni hijos, pero siempre estuvo rodeado de discípulos jóvenes, como Salai, su ayudante más cercano, con quien compartió décadas de vida. Los rumores sobre su orientación sexual nunca pudieron confirmarse, pero sí, nos hablan de un hombre que vivía sin someterse a las normas de su tiempo. Número 14. Leonardo no siempre fue el pintor perfecto que la historia celebra. Tenía fama de dejar obras inconclusas. Empezaba un proyecto con entusiasmo desbordante, pero pronto se distraía con nuevas ideas y lo abandonaba a medias. Esto le generó mala reputación entre algunos mecenas que lo consideraban poco confiable. Sin embargo, esa aparente debilidad era también la prueba de su mente inagotable, no podía limitarse a un solo camino, necesitaba explorar todos. Número 15. Aunque algunos lo criticaban, otros lo veneraban. El propio Steve Jobs, siglos después, lo consideraba un héroe.
Jobs veía en Leonardo un reflejo de sí mismo, un hombre en la encrucijada entre arte y tecnología, entre la creatividad y la innovación. Walter Isaacson, biógrafo de ambos, encontró en sus vidas un patrón común, la pasión por unir lo bello con lo funcional, lo humano con lo técnico. Dos genios separados por siglos, pero unidos por la misma obsesión. Número 16. Leonardo fue, en muchos sentidos, un espíritu libre. Nació hijo ilegítimo, lo que le permitió escapar de la rígida carrera de notario que hubiera heredado de su padre. No recibió una educación formal extensa, y eso, en vez de ser un obstáculo, le dio alas. No estaba atado a los dogmas académicos de su tiempo. Vegetariano, zurdo, distraído, soñador, herético, era un inadaptado alegre, un raro en su época, y precisamente esa rareza fue lo que lo convirtió en un genio irrepetible. Número 17. Hoy, si existiera un joven como Leonardo, quizás sería medicado por hiperactividad. Su mente no se detenía nunca, saltaba de un tema a otro, de la pintura a la anatomía, de la geometría al vuelo de los pájaros. Era incapaz de separar arte y ciencia, imaginación y observación. En eso consistía su magia, en la creatividad combinatoria, en unir piezas dispersas y crear algo nuevo. Lo que para otros era dispersión, para él era genialidad. Número 18. La relación de Leonardo con el tiempo era extraña. Mientras otros artistas trabajaban bajo presión, él parecía moverse en un calendario propio, donde las horas se diluían entre bocetos, notas y experimentos. Podía pasar semanas perfeccionando un solo gesto en un dibujo, o abandonarlo de pronto para dedicarse a estudiar cómo fluye la sangre en un corazón. Su obsesión con los detalles hacía que el tiempo se le escapara entre las manos, pero también fue lo que permitió que cada trazo suyo trascendiera los siglos. Número 19. Su pasión por los enigmas iba más allá de la pintura y la ciencia. Leonardo era un ferviente creador de acertijos, fábulas y juegos de palabras. Escribía pequeñas historias donde los animales hablaban o donde las paradojas desafiaban la lógica. Estos relatos, aparentemente inocentes, escondían reflexiones filosóficas profundas. Detrás de cada cuento breve había una enseñanza sobre la vida, la naturaleza o la condición humana. Era, en el fondo, un maestro de la metáfora. Número 20. Aunque hoy lo recordamos como genio universal, Leonardo también conoció el fracaso. Su proyecto para desviar el río Arno y darle a Florencia acceso directo al mar terminó en desastre. La ingeniería era audaz, pero los cálculos no resultaron como esperaba. Sin embargo, cada fracaso lo veía como una semilla, un intento que abriría camino a futuras soluciones. Para él, errar no era perder, era aprender. Número 21. Entre los misterios que rodean su figura, está el de sus cuadernos desaparecidos. Se calcula que Leonardo escribió más de 13.000 páginas, pero solo han sobrevivido unas 7.000, el resto se perdió, tal vez escondido, tal vez destruido. ¿Qué secretos se ocultaban allí? ¿Inventos aún más avanzados? ¿Reflexiones que podían cambiar nuestra visión del mundo? La incógnita de esos manuscritos desaparecidos mantiene viva la sensación de que todavía hay un Da Vinci oculto, esperando ser descubierto. Número 22. Sus estudios sobre la hidráulica eran asombrosos. Observaba los ríos, diseñaba canales, ideaba mecanismos para aprovechar la fuerza del agua. Creía que comprender el comportamiento de los fluidos era entender la vida misma. Su obsesión lo llevó a imaginar ciudades enteras construidas sobre canales, con sistemas de drenaje para evitar enfermedades. Anticipó así el urbanismo moderno, soñando con urbes limpias, funcionales y bellas. Número 23. La naturaleza, para él, era un libro abierto. No solo la observaba, la veneraba. Veía en las ramas de los árboles un patrón similar al de las venas humanas, en los remolinos del agua el mismo movimiento que en el humo del fuego. Descubría conexiones invisibles que otros pasaban por alto. Su filosofía era clara: todo en el universo está unido por leyes comunes, y el hombre debía aprender a leerlas. Número 24. Leonardo también fue músico.
Tocaba la lira con maestría y componía melodías improvisadas que fascinaban a quienes lo escuchaban. Para él, la música era la hermana del arte visual, ambas eran lenguajes que expresaban lo invisible. Muchos creen que esa sensibilidad musical influyó en el ritmo armónico de sus pinturas, en la forma en que las miradas y los gestos parecen bailar en silencio sobre el lienzo. Número 25. Su visión del futuro era inquietante. Entre sus notas aparecen bocetos de ciudades en varios niveles, con calles para peatones arriba y túneles subterráneos para los desechos. También imaginó vehículos automóviles impulsados por resortes y hasta autómatas capaces de moverse por sí solos, como un caballero mecánico que podía girar la cabeza, mover los brazos y sentarse. Este autómata fue reconstruido en tiempos modernos, y funcionó. Leonardo, una vez más, había visto más allá de su época. Número 26. Su relación con la fe fue ambigua. Creció en un contexto profundamente religioso, pero sus escritos muestran más interés por la naturaleza y la razón que por los dogmas. Algunos lo consideran un hombre espiritual, otros un escéptico encubierto. Lo cierto es que su manera de entender el mundo lo acercaba más a una religión de la naturaleza, donde Dios se revelaba en la perfección del cuerpo humano, en la geometría de una flor o en el movimiento del cosmos. Número 27. Leonardo también tuvo enemigos. Algunos pintores contemporáneos lo veían como un excéntrico que nunca terminaba nada. Otros lo criticaban por su estilo experimental, alejado de la tradición. Y sin embargo, esa resistencia lo impulsó aún más a innovar. No buscaba agradar, buscaba descubrir. Cada crítica era un recordatorio de que su camino era distinto y que precisamente esa diferencia lo hacía único. Número 28. Su capacidad de improvisación era prodigiosa. Se cuenta que, cuando debía presentar un mural pero no había preparado nada, pintaba directamente sobre la pared con tal maestría que dejaba a todos atónitos. Podía transformar un error en una oportunidad, un accidente en un hallazgo. Para Leonardo, la creatividad era un estado permanente, siempre listo para inventar, siempre dispuesto a sorprender. Número 29. Entre sus sueños más extraños estuvo el de cambiar el clima. Hay notas donde describe la posibilidad de desviar nubes o alterar vientos para generar lluvia en regiones secas. No hay pruebas de que intentara llevarlo a cabo, pero su imaginación no tenía límites. Veía la naturaleza como un campo de experimentación y en su mente todo era posible. Número 30. También se preocupaba por la memoria. Sabía que el hombre olvida, y por eso escribía todo, dibujaba todo, acumulaba páginas y páginas de pensamientos. Era consciente de que su vida era corta comparada con la eternidad del conocimiento. Sus cuadernos eran, en cierto modo, su manera de luchar contra el olvido, de dejar huellas para quienes vendrían después. Número 31. Su sentido del humor era peculiar. En medio de sus estudios serios, de repente escribía chistes, caricaturas grotescas o notas absurdas. Se divertía imaginando rostros deformes, narices enormes, gestos ridículos. Era su manera de equilibrar la solemnidad con la ligereza. Incluso en la genialidad, había espacio para la risa. Número 32. La muerte también fue un enigma en su vida. Se dice que falleció en Francia, acompañado por su discípulo más querido, y que en sus últimos momentos se arrepintió de no haber hecho lo suficiente. Es irónico pensar que alguien que dejó tanto legado creyera que aún no bastaba. Quizá ese sea el secreto de la grandeza, nunca estar conforme, siempre sentir que hay más por descubrir. Número 33. Después de su muerte, su figura se rodeó de mitos. Algunos lo presentaron como un mago, otros como un profeta. Sus cuadernos circulaban en secreto, sus inventos parecían de ciencia ficción y su nombre se convirtió en sinónimo de genio. El tiempo no lo borró, lo amplificó. Número 34. Hoy, los neurocientíficos lo estudian como un ejemplo de cerebro divergente. Su capacidad de conectar disciplinas, de saltar entre campos distintos, de unir lo imposible, es un modelo para comprender cómo funciona la creatividad humana.
Leonardo no era solo un hombre de su tiempo, era un mapa del futuro de la mente. Número 35, y quizá el mayor secreto de Leonardo da Vinci sea este, nos recuerda que el verdadero genio no consiste en tener todas las respuestas, sino en hacerse las preguntas correctas. Su vida fue una búsqueda incesante, una exploración infinita, una invitación a mirar el mundo con ojos de asombro. No fue un dios, no fue un santo, fue un hombre curioso que se atrevió a mirar donde otros no miraban. Y en ese gesto sencillo, dejó un legado inmortal. Leonardo da Vinci fue mucho más que un pintor, un inventor o un científico. Fue un espíritu libre que nunca se conformó con lo evidente, un explorador del misterio que veía en cada detalle una puerta hacia lo desconocido. Sus secretos, sus fallas, sus obsesiones y sus logros nos muestran que la genialidad no nace de la perfección, sino de la curiosidad inagotable. Y quizá ese sea el mensaje que nos lega a nosotros: nunca dejar de preguntar, nunca dejar de crear, nunca dejar de soñar. Esperamos que este video te haya resultado tan fascinante como a nosotros al crearlo. Si conoces algún detalle curioso o secreto adicional sobre la vida y los inventos de Leonardo da Vinci, compártelo con nosotros en la sección de comentarios, nos encanta leerte. No olvides darle un gran me gusta a este video y enviárselo a tus familiares y amigos para que también descubran la genialidad y los misterios ocultos de este personaje irrepetible en la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a suscribirte ahora mismo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Recuerda que también puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, los enlaces están aquí abajo en la descripción. Porque un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.